Padre Cristo, mi hermano y amigo. Soy su hermano, amigo, su consiervo, Roldi Enrique Rodríguez Suárez. Y quiero seguir, y el segundo, con los pecados que están haciendo que la iglesia se deslice del verdadero propósito para el cual Dios la creó, que es la salvación de las almas, y está cayendo en un montón de aberraciones y apostasía y tibiez de madre. Por eso, este es mi segundo enseñanza. ¿Qué está haciendo que la iglesia se aparte de su propósito? Y yo lo he visto. Aquí en España he visitado un montón de iglesias y he visto, y en Brasil visité un montón de iglesias y vi cosas tremendas, hermano. Y veo en internet muchas cosas. Hay gente que predica bien, que habla bien, que usa la palabra correctamente. Pero son más los que la usan incorrectamente. Y lo más doloroso es que la gente, para satisfacer su ego, su deseo, para justificarse a sí mismo, le es más fácil seguir a aquellos que no dicen la verdad que a los que dicen la verdad. Porque el que dice la verdad y conforme a la palabra de Dios impone una carga, entre comillas, una carga. Mientras que el otro facilita las cosas y no te impone esa carga, esa necesidad de tú esforzarte, de poner de tu parte para resolver los problemas. Porque mucha gente está esperando que el Señor le resuelva los problemas sin ellos siquiera poner de su parte. Y en Proverbios 16:1 dice que la disposición del corazón del hombre y la respuesta de su boca de Dios. Y en Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está a la puerta tocando. Y eso no es solo para la salvación, es para todo lo que se va a mover en nuestra vida. Y quiero empezar con Mateo 7:21, una cosa que me acabo de percutar. Yo tengo frente a mí en una lata un programa, Eswell, muchos lo conocen, que tiene muchas Biblias. Y me he percatado que todas las Biblias puestas después de 1960 cambian muchos textos. Y voy a leer uno, por ejemplo, Mateo 7:21 al 23, que está cambiado, incluso en Reinas Valeras revisada después del 60 para acá. Y que está totalmente cambiado. Dice Mateo 7:21, aquí está: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí en la Reina Valera revisada BRG, por ejemplo, la Hispania RBB, la Hispania RBSBT, la Hispania EV 162P, por ejemplo, por poner alguno, está cambiado totalmente. Miren lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero fíjense la diferencia, que es sutil. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia? Una pequeña palabra: el que hiciere, al que hace. En una es afirmativa, en otra es el que hiciere. Si quiere lo hace, si quiere no, de todas maneras vas a entrar. Verán por qué se lo digo. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos, no echamos, lanzamos, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Mucha maldad dentro de la iglesia, que está haciendo como consecuencia que la iglesia deje de ser el vocero del amor de Jesucristo, convirtiéndose en insensible y tibia, y ha sido arrastrada a la apostasía y a la herejía. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Ustedes saben que yo demuestro todo con la Biblia, no hablo por hablar. Y además, no hablo tampoco lo me imagino, es porque lo he vivido, porque lo he visto. Por ejemplo, yo llegué a una iglesia, y sin más ni nada, vino un consiervo, y en varias iglesias me pasó también, me dijeron: no, aquí no creemos en eso de caerse, en eso de que el Espíritu Santo esto, lo otro. Yo me quedé y digo: bueno, ¿y qué crees? ¿Y en qué creen? Y se vuelven insensibles, no te saludan, no te hablan. Si ves que tú puedes ocupar un lugar, empiezan a hablar, a sembrar cizaña. Después vamos a hablar de la cizaña como uno de los pecados silenciosos que se mueven en la iglesia para destruir, desacreditar y aislar a personas que obtienen potencial para ser líderes. Pero quiero hablar de esto hoy. Quiero comenzar de esto, en esa apostasía.
en esa herejía. La iglesia está perdiendo el primer amor. Ha vuelto una iglesia tibia, hermano, insensible, que no tiene ese ímpetu, ese deseo, que vamos a la iglesia porque hay que cumplir con el Señor, porque si no me voy para el infierno, que no van a la iglesia con ese amor, ese gozo. Yo me siento y veo hasta personas en los que están dirigiendo las alabanzas que tú no tienen motivación real para hacer las cosas, las que hacen como una obligación. Y lo peor todo, me topo después una persona de una de estas iglesias que se había apartado y había caído un poco de cosas. Yo le invito a la iglesia y escuchen lo que me dicen. Su iglesia es un poco pragmática, un poco a la que ella iba, le gusta vestido largo, no usan arete, esto, lo otro. Y me dicen, no, esa iglesia está mal porque ellos usan arete y esto, lo otro. Y yo, ven acá, ¿tú no estás peor? Tú estás peor si tú estás apartado. ¿De qué tú me hablas? Y bueno, se peleó conmigo. Pero así es la gente, dicen. Entonces, la iglesia es tibia, sobre la base de todo tipo de justificaciones, sobre todo para esconder su egocentrismo, se convierten en insensibles ante los problemas de los demás. El inmueble, la economía y hasta el mismo hombre pasan a ser lo más importante, en vez de lo más importante ser el Señor y la salvación de las almas. Esto pasa a ser secundario y siempre tienen un pretexto: cuidar los bienes del Señor, los bienes del Señor. Pero para ellos los bienes son los bienes materiales, no las almas. Miren, los bienes del Señor son las almas, son las personas. La iglesia se ha vuelto insensible, no siente amor, ese amor genuino, ese amor que hace todo para que a la persona le vaya bien. En Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Apocalipsis 2:1-4 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no pueden soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Miren, no es el amor a Jesucristo. El primer amor es el que nace por primera vez en nuestro corazón cuando conocemos a Jesucristo. Ese deseo de hacer las cosas bien, ese deseo de compartir con los hermanos, de estar con los hermanos. Ya que el amor a Jesucristo no nace en nosotros, nace en Jesucristo. Y viene a nosotros cuando lo reconocemos y aceptamos como Dios y Salvador. Por eso mucha gente dice que el primer amor es el amor a Cristo. No, yo conozco gente que aman a Cristo y no aman a sus hermanos. Yo conozco gente que aman a Cristo y no se aman ni a sí mismos. Dolorosamente, esa es la verdad. Ahora, ¿qué caracteriza a los falsos? El empleo de las artimañas del error. Después vamos a ver qué es esto. Hoy estoy dando general. La manipulación, la mentira para satisfacer sus deseos carnales. Y le voy a poner un ejemplo. Nada más, Gálatas 6:8, para que ustedes vean. Porque el que siembra para su carne, esos que nada más viven para hacer el dinero, para los bienes materiales, que no es malo, lo que no puede ser el centro de tu vida, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mucha gente, los bienes materiales para ellos son lo más importante, aunque crean en Jesucristo. Pero se desviven, son egoístas, son manipuladores, son mentirosos para lograr los bienes materiales que desean. Mientras que el que siembra para el espíritu, siembra amor, siembra paz, es pacificador, como ya veremos. Pero hay personas que no son pacificadoras, que viven sembrando pleito, contiendas, cizaña, para que haya problemas, para ellos mantenerse como el centro de lo que se está haciendo. No predican a Jesucristo con un amor genuino. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y mire, desde el momento en que tú estás hablando mal de mí, sea verdad o mentira, sembrando cizaña, o de otra persona, sembrando cizaña, usted no tiene amor. Mateo 18:21 nos dice bien claro cómo tenemos que actuar.
antes de ponernos a murmurar, a chismosear, a criticar, antes de decir mentiras, antes de decir cosas que alguien me dijo sin comprobar que es verdad o mentira, tenemos que comprobarlo. Tenemos que hablar con la persona que el criterio emitido es negativo. Mateo 18, 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conten toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Miren, desde el momento en que usted rompe este patrón de conducta que establece la Biblia, al hablar de una persona, al escuchar que te hablen de una persona y sin comprobarlo empiezas a hablar, estás mintiendo. Por lo tanto, está pecando en primer lugar. Y en segundo lugar, está cayendo en blasfemia contra el Espíritu Santo. Lean por favor 1 Pedro 4:14. Se lo digo a las personas. Incluso en las Biblias modernas, después del 60 por acá, no aparece una parte. La parte final no aparece. Se lo voy a leer para que ustedes vean lo que dice. Porque muchos que creen en Jesucristo van a ir a dar al infierno justamente por la blasfemia contra el Espíritu Santo sin percatarse que están blasfemando. Si soy vituperiado por el nombre de Cristo, o sea, si hablan mal de ti, si dicen cosas mal de ti, siendo mentiras, ni te preocupes. Soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, o sea, del murmurador, del chismoso, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y eso es una verdad. ¿Cuánta gente no hay por ahí chismiciando, hablando, murmurando, criticando, aislando a otro, desdeñando, haciendo así excepción de personas aunque creen en Jesucristo? Yo conozco a cientos y cientos y cientos. Llevo desde 1990 a 91 por allá, estoy en la iglesia de Jesucristo. De 1996 estoy predicando directamente y he visto muchas veces. Si tienen la oportunidad de estuve en Brasil en muchísimas iglesias, en México, en Cuba y ahora aquí en España. Y es lo mismo donde quiera, de una manera u otra. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor, hermano, es la clave. Amar. Lean 1 de Juan completo. Van a ver cómo Juan hace énfasis en la necesidad de amar para ser salvo. 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo somos nosotros para con vosotros. Y voy a dejarlo ahí. Miren, le voy a leer 2-3 textos de Juan. 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. 1 Juan 3:14-15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano y es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna? Y si se acuerdan en el primer programa, el primer video que puse sobre hacer asesión de personas, se van a dar cuenta que justamente este texto apoya eso y lo hace cíclico con el que dijimos anteriormente, con la asesión de personas. Porque cuando tú haces asesión de personas, no amas a tu hermano, está demostrando falta de amor, hermano. Y caes en división, en descrédito y en todas las demás cosas. Hermano, lea la Biblia, es la regla de fe. Todos los libros son buenos, todos los mensajes que nos pueden llegar son buenos, pero vamos a ser juzgados por la palabra de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.